Buen día, aquí estoy con este hermosísimo libro del Curso de Milagros para hablar sobre el juicio final. ¿Qué nos dice este libro sobre el juicio final? Es el tema especial número 10 del libro de ejercicios del curso. Pero estaba mirando que dentro de lo que es el libro teórico, previo al de ejercicios por supuesto, hay la última parte del capítulo 2 nos dice, en el punto 8 sería, el significado del juicio final. Y me gustaría que repasemos algunos párrafos del cuerpo teórico, porque está bien claro lo que es el juicio final. Y luego sí, pasamos a la lectura de la introducción a estos 10 días que nos tocan ahora. Ahora ya vamos por la lección, vamos a empezar la lección 311. Desde la 311 a las 320 son lecciones diarias que tienen que ver con este tema especial, que es el juicio final, que enseguidita vamos a leer. Pero quiero leerles un par de párrafos de este capítulo 2 para mayor claridad. A mí por lo menos me dio mucha claridad. ¿Qué es el juicio final? Es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. ¿Es verdad? Llegará el juicio final donde serán juzgados los vivos y los muertos, y aquellos que han procedido bien irán al cielo y los demás se quemarán en el infierno. ¿Se acuerdan de eso? Entonces el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Esto es palabra dictada del Maestro Jesús. Juzgar no es un atributo de Dios. Dios no nos juzgará jamás. Sencillamente porque nos ve perfectos. Toda esta locura y todos los asesinatos y las traiciones y las guerras y las enfermedades y la corrupción, toda esta locura que hay en este mundo está todo dentro de una pesadilla que está soñando el Hijo de Dios y Dios no lo ve. Dios ve a su Hijo que está asustado durmiendo. Le mandó al Espíritu Santo para que lo ayude a despertarse, pero jamás va a juzgar eso. Jamás juzga lo que hay dentro de la película, dentro del sueño, porque no lo ve. Solamente ve inocencia en nosotros. El juicio final se originó entonces ¿cuándo? Se originó a raíz de la separación, como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Dios quería que su Hijo se salve, que se despierte. Eso es la salvación, que se despierte y se dé cuenta que es amor y que está en brazos del amor. Que Dios se extendió a sí mismo, como amor que es, en un Hijo amado y amoroso, que también crea amor. Entonces cuando dice, la voluntad de crear te fue dada por tu Creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Así es nuestro origen. Entonces, ¿qué sucede? Como el Hijo de Dios se separó, se quedó dormido y dijo, voy a crear un mundo donde no esté papá, donde no esté Dios, y se asustó después de ese mismo sueño que estaba teniendo. Dentro del plan de salvación no solamente incorpora Dios o crea al Espíritu Santo para irnos despertando, sino que dentro de ese plan de salvación el principio lo hicimos nosotros al separarnos y el final es el juicio final. Es como si fuera un segmento de tiempo en el que empezamos durmiéndonos y terminamos despertándonos. Este periodo del sueño duró
miles y miles de años. El despertar es el juicio final. Es el periodo de tiempo en el que nos vamos despertando. Es el último tramo. Luego viene ya directamente el despertar. Entonces está dentro del sueño el juicio final, pero del sueño feliz. Entonces, ¿quién está a cargo del juicio final? Nosotros. Por eso nos ayuda Jesús y el Espíritu. No lo hace Dios el juicio, para nada. Ni sabe lo que es juzgar. No es un atributo de Dios, el juicio. El juicio final se originó a raíz de la separación, cada uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Su duración, la duración del juicio final, puede durar tantos años como la locura. Pero, nos dice, puede acortarse su tiempo, puede acortarse la duración del juicio final mediante los milagros. El recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Cada vez que nosotros hacemos entregas y hacemos milagros, milagro es ver las cosas de otra manera, estamos acortando el tiempo del juicio final y está mucho más cerca el cielo. Y miren qué hermoso lo que dice acá. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Es decir, cuando un número de nosotros haya hecho el trabajo, haga el trabajo y nos vayamos convirtiendo en obradores de milagros, eso se puede acortar de una manera tremenda, porque no hace falta que el 100% de la humanidad lo haga. Hace falta llegar a la masa crítica para que después todo sea sanado. Por lo general, se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió. Pero en realidad son mis hermanos, nos dice Jesús, quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos. Por mucho que pienses que los castigos son merecidos, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta y que se acabe la locura. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Entonces el juicio final es el final de los juicios. Cuando ya no juzguemos a nada ni a nadie, cuando ya solamente podamos amar. Porque la mente recta solamente ama. No juzga porque acepta todo como viene. Este es el juicio final. O sea que estamos en ese proceso, se dan cuenta, ¿no? Y podemos acortar el tiempo inconmensurablemente. Ahora sí, me pareció que era muy importante las aclaraciones que hace el cuerpo teórico del curso, y ahora sí vamos a la introducción de estas 10 lecciones que son sumamente importantes, como ven, ¿no? ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este don: poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad nunca ha cambiado. A esta altura del proceso ya tenemos que empezar a darnos cuenta qué es verdad
y qué no es verdad. Eso es el juicio final. Discriminar en nuestra mente qué es locura y qué es verdad. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la verdad es paz. Cuando estamos en paz, estamos en mentalidad recta. Cuando estamos con cualquier grado de perturbación de cualquier orden, aunque sea pequeñito así, todavía está ahí el ego. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Eso justamente. Vamos a ir disolviendo esas pautas mentales. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece, al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. O sea, ya la percepción con los sentidos ya no tendrá sentido, obvio. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a éste completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen junto con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Fíjense, este párrafo, el miedo que le da al ego, el miedo que nos da a nosotros leerlos desde el punto de vista del ego. Desde el ego, vamos a desaparecer, fin del mundo. Y sin embargo, desde el ser, ya con la mente totalmente corregida, tener un cuerpo sólido o no tenerlo, no tiene importancia. ¿Qué pasará? ¿Cómo será? No nos importa porque ya estamos unidos a la divinidad. Entonces todas estas fantasías del ego, de ¡ay, desaparezco! No voy a estar más con mis seres queridos, todas estas son tonterías. Tranquilos, tranquilos, que nosotros simplemente estamos yendo a un mundo de amor. Y primero vamos a crear este sueño feliz con estos cuerpos y recién después ese último paso lo da Dios. ¿Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el don de la corrección que Él le concedió a todos tus errores. Eso es el juicio de Dios, que sos inocente. Dicha corrección te libera de todos tus errores y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. Sí, reconocelo. Todo esto te puede aparecer como con miedo. ¿Cómo podemos estar tan aferrados a la locura? ¿Cómo podemos estar tan aferrados al cuerpo? Confía en el proceso de deshacimiento de los errores mentales para estar en paz. Y una vez que estamos en paz, si cuando nos despertamos del todo nos damos cuenta que todo esto fue un sueño, incluidos nuestros cuerpos, ¿qué problema hay? Es como cuando tenés una pesadilla y te despertás. ¡Ay, qué lindo era esto de estar en casa calentito! Bueno, eso nos va a pasar. Vamos a estar en casa con la divinidad. Punto 4. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar.
enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se liberará. Y ahora te pido que escuches con el corazón al último párrafo. Si querés poder cerrar tus ojos, porque este último párrafo es sublime. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo hijo, te dice Dios. Tú sigues siendo mi santo hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Podés abrir tus ojos si los cerraste. Miren lo que es el juicio final. Tanto miedo, tantos años le hemos tenido al juicio de Dios. Y hay un solo juicio final que Él hace, que es reconocer nuestra identidad como su Hijo. Todo el proceso del juicio final, que es el que hacemos nosotros junto con Jesús, es simplemente para discriminar lo verdadero de lo falso, la ilusión de la verdad. Quédate con esto último. Sentí siempre muy profundamente en tu corazón que Dios te dice sí. Sos mi hijo amado, impecable, inmortal, invulnerable, creado del amor y capaz de crear con amor. Cuando Dios hizo a su Hijo, lo miró y vio que era buena su creación. De la misma manera nosotros vamos a poder distinguir nuestras creaciones. ¿Cuáles son nuestras verdaderas creaciones? Las hechas con amor. A prepararnos a 10 días intensos, practicando las lecciones de este tema especial. Uy, me quedo lejos. Hasta mañana o hasta luego.